Bueno, seguimos hablando sobre el tema de los dones del Espíritu. Vamos a tener otra clase adicional, que es la de la semana que viene, Romanos 12, y luego pues terminamos entonces con el día de Pentecostés, y luego pues comenzamos a trabajar el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Pero por ahora seguimos tocando el tema de los dones del Espíritu, porque es importante, ¿no? Es importante hablar de los dones del Espíritu, ¿verdad? Porque hemos mencionado varias razones por las cuales la iglesia debe conocer un poco más acerca de los dones del Espíritu. ¿Por qué se necesita conocer un poco más acerca de los dones del Espíritu? Porque los dones del Espíritu son esenciales que se manifiesten porque son provistos por Dios para edificación de la iglesia, ¿verdad? Uno de los recursos que Dios nos provee a nosotros es precisamente los dones del Espíritu, regalos de Dios para que lo pongamos en función para edificación de los demás. Por eso es que es tan importante que cada uno de nosotros ejerza el don que Dios le dio. Eso es bien importante, que cada uno de nosotros ejerza el don que Dios le dio. ¿Por qué? Porque ese don es importante, es esencial para que toda la iglesia crezca. Y en esta noche vamos a estar discutiendo precisamente el capítulo 4 de Efesios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 4 de Efesios. Y este libro es sumamente importante, porque si hay alguna... Bueno, todas las cartas de Pablo son importantes, ¿verdad? No se puede decir. Pero esta carta es especial. El capítulo 4 de Efesios. Esta carta es... Esta carta es especial. Como lo cuida. El capítulo 4 de Efesios, esta carta es especial por muchas razones, ¿verdad? ¿Cuál sería una de esas razones por la cual esta carta es tan especial? Vamos a ver. Ustedes que son estudiosos de la Biblia y que saben de la Biblia, esta carta, ¿por qué Millo? Es una de las cartas de prisión. Es una carta escrita bajo la prisión que Pablo estuvo en Roma. Y todas esas cartas que Pablo escribió durante la prisión, vuelvo y repito, todas las cartas que Pablo escribió son importantes, pero hay unas cartas que él escribió estando en prisión, y son cartas que realmente usted sabe que sale de un hombre que, aunque esté encadenado físicamente, su espíritu está libre, ¿verdad? Y le está llevando palabra a una iglesia que él sabe que necesita. Es como un hombre que estuviese a punto de morir, que le está dando las últimas palabras a sus hijos, pero usted sabe que esas palabras que le está dando son palabras, le está dando con todo. Es como, o sea, usted no se va a guardar nada, ¿verdad? Usted cuando nosotros nos vayamos a morir, ¿verdad? Pero usted trata de dejarle a cada uno de sus hijos un consejo, ¿verdad? Y yo estoy casi seguro que ustedes han tenido esa experiencia cuando sus padres murieron, ¿verdad? O sus madres, que antes de morir pues le dieron un consejo a usted, ¿verdad? Un consejo que usted sabe que era palabra o sea, que no era cualquier cosa, eran palabras que usted sabe que usted las valora porque es lo último que le dijeron, ¿verdad? Es como el legado, es como la herencia, porque ustedes pueden dejar 2 o 3 pesos en el banco, pero más importante que los 2 y 3 pesos que le pueden dejar en el banco sus padres es la palabra y el consejo, ¿verdad? Tú ibas a decir algo. Sí, que suena paradójico que un hombre que está preso le esté llevando mensaje de libertad a una iglesia. Sí. Por eso que esta carta es especial, porque vemos a un Pablo que ya está viviendo los últimos días de su vida y le está dando a la iglesia precisamente eso que la iglesia necesita, lo que necesita saber la iglesia. ¿Para qué? Para poder sobrevivir en ese momento tan crítico que estaba pasando. Y no solamente a esa iglesia en ese momento histórico, sino a toda la iglesia a través del tiempo. O sea, la iglesia iba a ser atacada desde que nació hasta ahora. Y ahora usted dirá, no, pero que nosotros vivimos en un país libre, aquí en Puerto Rico pues
pues gracias a Dios no hay persecución, pero oiga, pero estamos recibiendo palos por todos lados. O sea, a lo mejor no hay persecución, pero el ataque informativo de los medios, todo lo que nos ofrecen, o sea, es un ataque, no es de frente físico, pero un ataque subliminal por todos lados, ¿verdad? La declaración de Obama nos ha dado un cantazo. O sea, todas esas cosas, ¿verdad? Son ataques que van en contra de la iglesia, ¿verdad? De contra de la palabra de Dios. Y por lo tanto, estos consejos que Pablo le está dando a la iglesia son importantes. Los primeros 3 capítulos de este libro, son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque estos primeros 3 capítulos que Pablo va a dedicar, se los va a dedicar a la doctrina. Son capítulos que Pablo le va a dedicar a la doctrina y se va a dedicar a dejarle saber a la iglesia qué cosas la iglesia tiene de Dios, qué recursos, qué bendiciones la iglesia o los creyentes han recibido de parte de Dios. Y de hecho, así que comienza Pablo la carta. La carta Pablo la comienza precisamente diciendo que Dios los ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Con toda. No está diciendo dejé algo para después. No, con toda. Toda es toda. O sea, y ustedes van a ver que en esta epístola, en esta carta, Pablo utiliza la palabra toda, completo, pleno, de muchas formas. De muchas formas. Porque Pablo quiere asegurarse de que la iglesia sepa que Dios le ha dado todo lo que la iglesia necesita. ¿Para qué? Para triunfar. Todo. Lo tenemos como estamos completos en Cristo, en otras palabras. No hay excusa. Y entonces Pablo va a comenzar a enumerar cada una de esas bendiciones. Desde el primer capítulo hasta el capítulo 3, Pablo va a comenzar a enumerar cada una de esas bendiciones. Y en el capítulo 1 se presentan 3 bendiciones básicas que Pablo le quiere dejar saber a la iglesia. Le estoy dando un resumen de la carta porque esta carta es maravillosa, ¿verdad? Y usted tiene que saber lo que usted tiene, lo que usted posee de parte de Dios. Las herramientas. ¿Dónde usted está parado, en otras palabras? ¿Cuál es cómo que le llaman? ¿Cuáles son sus coordenadas? ¿Cuáles son sus coordenadas? Para que no se equivoque. Usted tiene que saber dónde está parado, ¿verdad? Las herramientas son cómo saberlas usar. Exacto. Para que no pierda rumbo. No, ¿y quién es usted delante del Señor? Porque usted va a recibir azotes de todos lados y lo único que lo va a sostener usted de pie es saber que usted está parado en la roca. Usted está parado en la roca, pero decir parado en la roca es decirlo y otra cosa es saberlo. Porque el salmista lo dice, ¿verdad? El salmista lo dijo, que él estaba en un pozo cenagoso, ¿verdad? Pero que Jehová que inclinó y lo sacó y lo puso y puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. Y no solamente eso, sino que puso en su boca cántico nuevo, ¿verdad? Pero para yo cantarle a Dios tengo que saber qué Dios me ha dado. Para yo ser agradecido y caminar agradecido, tengo que saber lo que Dios me está dando, ¿verdad? Y lo primero que Dios menciona en este capítulo 1 es que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Mira, y esto no tiene que ver con predestinación. Esto no es predestinación individual. De lo que Pablo está hablando aquí es que Dios se propuso desde el principio salvar al hombre. Eso es lo que está establecido aquí. O sea, y ese es el misterio de los siglos. O sea, usted se preguntará y se seguirá preguntando, y el hombre se seguirá preguntando, ¿por qué Dios se apiada del hombre? De hecho, el salmista lo dijo, pero ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que tú lo visites? O sea, esa es la pregunta, el misterio de la piedad. Nadie se va a poder preguntar por qué Dios se propuso salvar al hombre. Y después de esa, por eso es que el versículo de Juan 16 tiene tanto impacto, porque
el evangelista llega un momento y dice, pero que de tal manera, él no entiende, no comprende, ¿verdad? El por qué Dios amó tanto al mundo. O sea, eso es una pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que induce a Dios a amarnos de esa forma? Si analizamos bien, esa declaración tiene un impacto terrible porque verdaderamente el pueblo es mal agradecido y con todo eso Dios no... Pero es que por eso es que usted tiene que entender esto, ¿sabes? Pero usted tiene que saber por qué Dios no... la razón de nuestra respuesta al amor de Dios tiene que ser contundente. Porque si contundente fue el amor de Dios hacia nosotros, pues más contundente debe ser nuestra reacción hacia ese amor, ¿verdad? Y lo primero que usted tiene que saber es que Dios nos eligió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué fue lo que hizo que Dios nos eligiera? Eso hay que preguntárselo a él cuando lleguemos. ¿Por qué tú nos amas tanto a nosotros? ¿Qué tiene el ser humano para que tú nos ames de esa forma? Póngase a preguntar eso. ¿Ah? Y esa es la primera bendición que Pablo le quiere dejar saber a esta gente. Miren, ustedes son elegidos desde antes de la fundación del mundo. Dios se propuso en él salvar al hombre. Imagínate más que a los ángeles. Lo que pasa es que este versículo lo han tergiversado para decir, pues yo soy elegido, aquel no es elegido. O sea, lo ponen a individualizarlo. Lo que está predestinado, señores, es el plan de salvación hacia el hombre. Después viene un Calvino y dice una cosa y después viene... Pero fíjate, a lo mejor Calvino lo ha dicho de una forma. Lo que pasa es que los extremos son malos. Usted, si se va al extremo, pues se va al extremo del camino, y si se va para el extremo del Arminio, pues también. O sea, usted tiene que guardar un balance. Después vienen los comentaristas y interpretan... Bueno, José. Partiendo de la premisa de que antes de fuimos predestinados, es porque somos hijos de Dios, somos creación de Él. Una de las cosas que nosotros en este mundo hacemos es que los padres quieren a sus hijos. Dios nos quiere a nosotros. Ese es el amor que nos quiere a nosotros. Igual que nosotros tenemos amor hacia nuestros hijos. Exacto. Una de las formas que nosotros lo podríamos explicar es que somos creación de Él, ¿verdad? Somos la creación de Él. Y Él nos quiere por eso, porque Él nos creó para eso, para amarnos y que nosotros lo amemos a Él. Esa puede ser una de las razones, ¿verdad? Pero cuando lleguemos ahí, ¿verdad? No, está bien, pero eso, vamos a preguntar. Para no adivinar mucho, sino es una premisa. Y que a veces alguien estará diciendo, bueno, pues esto Él nos creó, pero nos creó para que hiciéramos el bien, pero si sale uno medio desviado, pues nos sucede igual a nosotros los padres. Aquel hijo que nos sale un poquito desviado, ese es el que más nosotros, no es el más que queremos, pero es el más que nos preocupa, el más que nos roba la calma. El más que atendemos, ¿verdad? El más que atendemos, exacto. Ok, la segunda bendición que Pablo nos presenta en este primer capítulo es la bendición de ¿qué? De la redención, ¿verdad? Hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Hoy estaba hablando yo con la que nos atiende todos los mediodías ahí en el restaurante, y ella me enseñó las cosas que ella leía. A ella le encanta leer el Evangelio de Judas, los libros apócrifos, el código de la Biblia. Bueno, tiene el celular lleno de cosas. Pues yo digo, oye, ven aquí, ¿qué tú lees tanto? Y ella me enseña, y siempre tiene un libro encima del counter. Pero entonces yo le hice una pregunta, porque empezamos a dividir, ven acá, ¿y por qué tú crees que Dios, cuál fue la misión principal de Jesús en la tierra? Surgió la pregunta y yo le dije, ¿cuál fue la misión? ¿Cuál es el propósito principal de Jesús aquí en la tierra? Porque ella decía que Judas, el hermano Jesús, era el que estaba provisto para morir en la cruz. Fíjese qué clase de... Pero yo le aclaré el punto, dice, pero Judas no podía, porque Judas era carnal, era hermano de Jesús carnal. El único que podía hacerlo era Jesús, que era hijo de Dios. Entonces le expliqué por qué tenía que ser Jesús, porque él nació sin pecado. Nació sin pecado, por lo tanto el propósito
primordial de Jesús era que era morir por nosotros, porque era perfecto, el sacrificio perfecto, el único que cumplía con ese requisito. Y la resurrección indica que Él venció la muerte. El cordero perfecto. Por lo tanto, por esa razón es que tú y yo podemos, y yo explicándole a ella, por eso es que tú y yo podemos que confiar en ese sacrificio para perdonar nuestros pecados. Ella se quedó con la boca abierta. Ella parece que nunca había entendido eso. Fíjense, o sea, todas las cosas que ocurren, ¿verdad? Eso es lo básico del Evangelio. Lo básico del Evangelio, ¿verdad? La redención del hombre. ¿Y cómo se produce esa redención? El plan de salvación, cómo se va desarrollando desde el principio, ¿verdad? Hasta que llega a su culminación. Todo, ¿verdad? Todo está un plan perfecto. De hecho, más adelante vamos a ver que es a través de esa redención que dice que hace que Él logra unir las cosas que están en el cielo con las que están en la tierra. Porque es a través de Cristo que todo lo que está en el cielo, lo celestial, se une con lo terrenal. Él es el que logra hacer eso. Esto terrenal se va a convertir en celestial porque a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La transformación de nuestro cuerpo a un cuerpo inmortal se va a llevar a cabo precisamente porque por la obra de redención que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando él enfatiza, Pablo quiere enfatizar de que esta gente tiene que conocer, dice, yo oro para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que puedan saber o entender la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Yo le discutí a los maestros el miércoles que es básico y fundamental que nosotros sepamos cuál es, hacia dónde. La esperanza es hacia dónde yo me dirijo, qué es lo que yo espero, cuál es mi norte, cuál es mi objetivo, hacia dónde yo voy. Si la iglesia no sabe hacia dónde se dirige, pues entonces está en el desierto sin Cantinflón, perdido en el desierto sin Cantinflón. Usted no sabe para dónde va, usted está metido en un grupo y lo llevan para donde lo quieran llevar, pero usted tiene que saber para dónde va. ¿Cuál es su norte en este camino? Por lo tanto, redención es la segunda bendición. La tercera bendición, ¿cuál es? El sello del Espíritu, la jarra del Espíritu. Hemos sido sellados por el Espíritu. Y cuando hablamos de sello, es como un sello de ¿qué? Es como un sello que se pone en ¿qué? En un documento para certificar de que eso es válido. Es la garantía. Es la garantía. Un pago inicial, un down payment. O sea, nosotros somos ¿qué? Propiedad de Dios. Y lo que hemos recibido de parte de Dios para certificar que somos propiedad de Él es el Espíritu de Dios que ha depositado en cada uno de nosotros. Déjame irme para más atrás porque no va a decir para nadie. O sea, eso es lo que Dios, las primeras tres bendiciones que Dios nos ha dado. Elección, redención, el Espíritu Santo. Y Pablo va a orar para que esta gente entienda eso. Va a orar para que entienda eso. Le dé espíritu de sabiduría. Y esa es la oración de él. Y yo enfatizo en esa oración porque Pablo ora por eso. Para que Dios le dé sabiduría en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza que Él los ha llamado. Las riquezas de su gloria y la grandeza de su poder. Que Dios fue el mismo que operó en Cristo, lo que lo levantó de entre los muertos y lo puso ¿qué? Sobre todo principado y potestad. Y fíjate que importante, porque Pablo sigue hablando de todo y plenitud. Y él dice, y sometió todas las cosas. Fíjate la palabra toda. No se tuvo una. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Y escuchen bien este versículo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
O sea, la plenitud, ese poder que lo puso por encima de todo principado y potestad, tiene la capacidad de llenarlo todo en todo. Y si Él dice que lo llena todo y Él es la cabeza de la iglesia, por lo tanto la iglesia tiene que, la iglesia tiene la plenitud de Cristo, la plenitud de Dios. Eso es lo que quiere decir ese versículo. No hay reserva ninguna. No hay reserva ninguna. No se le escapa a uno. Y ese poder precisamente que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que habita en nosotros, que nos va a levantar a nosotros de qué? De la muerte de la muerte. Entonces que el creyente no debe temer a la muerte, porque ese es el poder que nos va a resucitar conforme a como resucitó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Y ese es el misterio que él dice o el misterio de la el misterio? El misterio es Misterio. el misterio de por qué Dios nos amó tanto. Misterio es misterio. ¿Por qué Dios se hizo hombre y vino a habitar en la tierra y murió por nuestro pecado? Cargó en Él nuestro pecado. O sea, Isaías 53. ¿Sabes? Como cordero fue el matadero. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Imagínense. O sea, ese es el misterio. Ese es el misterio. Él es el mismo Siendo un Dios tan grande, se hizo hombre, se humilló hasta los Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, sino que se hizo siervo y se sometió a obediencia hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. No va a haber un ser que se postre delante de él. Todo el universo se va a postrar delante de qué? De Jesús. Todos los reyes vendrán y Víctor, pondrán sus coronas. yo lo veo de esta forma. Cuando el hombre cayó con Adán, Dios tenía dos alternativas. ¿Sí? O eliminaba al hombre de la faz de la tierra. Eso se lo dijo él a Moisés. Exacto. Vamos a terminar con este y vamos a hacer un hombre nuevo. O la segunda alternativa, que era lo que hizo con Jesucristo, encarnar al Verbo, para que el Verbo obviamente volviera otra vez a darnos esa seguridad de salvación que habíamos perdido en Adán. Imagínate, eso es precisamente el misterio. ¿Por qué Dios eligió esa decisión? Esa alternativa, ¿no? Esa alternativa. Una alternativa. Seguimos siendo hijos de Él. Seguimos siendo hijos de Él. Imagínate, ¿verdad? Eso es algo grande, ¿verdad? Y hay que meditar sobre eso, ¿verdad? Porque eso precisamente es lo que hace a nosotros, o sea, postrarnos delante de Él y servirle incondicionalmente. Y cuando Incondicionalmente. y cuando nos damos cuenta que somos impotentes, Imagínate. como seres humanos, entonces Imagínate. tenemos que acudir a Él, porque no hay otra alternativa, punto. Pablo sigue hablando de las bendiciones, porque dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en el capítulo 2 comienza a hablar de la bendición de la vivificación. Nos ha vivificado, nos dio vida. Porque cuando usted empieza a leer el capítulo 2, que dice, pero nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces comienza a describir cuál era nuestra vida antes de. Éramos muertos. Porque éramos esclavos de nuestra carne, de la voluntad y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Así lo describe Pablo. Pero ahora viene la bendición. Pero, a mí me encantan los peros en la Biblia. Pero, Dios, que es rico en misericordia, que ahí te pone entonces un check mark. La misericordia de Dios es desde los cielos, desde el oriente hasta el occidente, y entonces imagínense usted, no tiene límite. No tiene límites aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
Si ese Pablo está aquí, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia, oiga, por gracia tú eres salvo. Y en abundancia. Oiga, póngase a pensar en ese versículo, ¿sabes? O sea, la otra bendición, hemos sido vivificados por gracia. Amén. No por obras. Usted no puso nada ahí. Eso vino de parte de Dios. Y eso usted lo tiene que entender. Eso es un regalo de Dios. Por eso es que dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. ¿Y por qué por gracia y no por obra? Para que no te gloríes. Para que no se gloríe, porque el plan está diseñado de tal forma, porque es un plan perfecto. Porque Dios conoce el corazón del hombre y no le puede dar ninguna oportunidad para que el hombre participe de su salvación, porque si no, ahí se destruye el plan. Está hecho para que sea por fe. Por fe. Y gracias a Dios, porque Dios es sabio. Por lo tanto, hemos sido vivificados. Y mira qué lindo es esto. Él dice que nos vivificó y nos ha puesto por trofeo de su gracia para testificar a los siglos venideros de la hermosa gracia de Dios. O sea que usted es trofeo de la gracia de Dios. Ahí tiene la explicación del misterio. Usted es un trofeo de la gracia de Dios. ¿Usted sabía eso? Usted es un trofeo de la gracia de Dios. Y no solamente eso, sino que Él preparó obras de antemano para que tú andaras en ellas. ¿Ah? Para que trabajes en su obra, para que precisamente esos son los dones. Las obras que Él ha preparado de antemano, parte de ese plan para que tú trabajes y sirvas, el recurso que Él te ha dado es el don que Él ha puesto en tu mano. Son parte de las obras que Él ha preparado de antemano. Equipa a su hijo para que pueda servirle dentro de esa nueva vida que Él ha planificado para ti y para mí. La vida en abundancia, porque por eso fue que lo dice. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida plena, para que tú la disfrutes a plenitud. Ay. Pero tenemos que meternos esto en la cabeza. ¿Entiendes? Pero tenemos que meter eso en la cabeza porque esto es lo que tú eres y esto es lo que tú y yo tenemos. Y Pablo en la cárcel quiere hacerle saber eso a esta gente. Dice, yo estoy en la cárcel, no me cojan pena porque yo estoy ¿qué? Yo tengo la plenitud de Cristo. Y le está zumbando con todo a ellos. ¿Entiendes? Y sigue Pablo, ¿verdad? Hablando, ahora eso es en términos individuales, pero en términos colectivos, dice, pero tú y yo éramos, ¿qué? Ustedes eran gentiles. ¿Eran qué? Eran de los de afuera. Eran los alejados. Pero con Cristo han venido a ser, ¿qué? Hecho qué? Cercanos. Porque Cristo rompió la pared intermedia para hacer de los gentiles y de los judíos un solo pueblo. O sea que Cristo viene a ser que el agente aglutinador. Es el que reconcilia, es el que une. Por eso es que la iglesia tiene que ser, por eso es que Él es la cabeza. Y nosotros los miembros tenemos que ser ¿qué? Parte, agentes aglutinadores. Porque si somos parte del cuerpo y Él es la cabeza, y la cabeza es un agente aglutinador, pues cada uno de nosotros tiene que ser ¿qué? Agente aglutinador. Yo estoy aquí para ¿qué? Para unir, no para separar. Porque la cabeza piensa de esa forma. Yo no me puedo rebelar en contra de lo que piensa la cabeza. Por lo tanto, Él dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Y mediante la cruz, a ambos los hizo en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Eso está claro aquí. Eso está claro aquí. Así que ya tú no eres ni extranjero ni pertenecido, sino que eres miembro de la familia de Dios. Eso está ahí. Y Pablo pues sigue hablando de todas las bendiciones que hemos recibido, ¿verdad? De parte de Dios. Pero, después que él habla de todas las bendiciones que tenemos, y el capítulo 3 no lo voy a discutir, porque imagínate, nos quedamos aquí toda la noche y no hablamos del capítulo 4. Pero esos 3 capítulos son ¿qué? Son doctrina, Pablo describiendo las bendiciones que hemos obtenido de parte de Jesús. Ahora, en el capítulo 4, ¿cómo comienza el primer versículo? Alguien que me lo lea. Alguien que me lea ese primer versículo del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, porque fuisteis llamados. Ok. Por eso es que usted tiene que leer la Biblia desde el primer capítulo. Porque usted no puede abrir un capítulo, y si usted nunca ha leído Efesios, usted no puede empezar leyendo el capítulo 4. Porque si usted lee ese versículo, no va a tener mucho sentido. ¿Por qué? Porque para usted entender el versículo 1 del capítulo 4, tiene que haber leído los 3 capítulos anteriores, que habla de la vocación a la cual Él nos ha llamado. O sea, los primeros 3 capítulos hablan de la vocación a la cual tú fuiste llamado, de las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Y ahí está diciendo, en otras palabras, yo no soy preso de los romanos. No, preso en el Señor. Yo soy preso en el Señor. El verdadero captor de él es Cristo. El Señor. Pero sí, porque Dios tenía un propósito de llevar a Pablo en Roma. Mira, Pablo en la prisión de Roma evangelizó a todo el ejército romano. Pablo en la prisión evangelizó todo el ejército romano. Si tenía que tener un romano al lado todo el tiempo. ¿Y usted cree que Pablo se le quedó callado? Pablo dice, cada individuo que me pongan al lado, a ese yo le voy a predicar el evangelio. Y a cada uno de esos soldados escuchó el evangelio a través de Pablo. ¿Pablo hablaba latín? ¿Seguro? Pablo era, imagínate. Y eso tiene un efecto multiplicador. Porque le habló a aquel. No fue que Pablo dijo, yo soy romano, y apeló al César. Seguro. Aquí hay muchos ciudadanos americanos y es que no hablan inglés. Pero Pablo era un hombre preparado. Pablo era un hombre preparado. Y Dios sabía, dice, a este yo lo tengo para que predique ¿qué? A los reyes y a toda esa gente. O sea, ya Pablo tenía ya tenía el sello ya puesto. Pablo. Tenía el sello puesto. Y Pablo utilizó imagínate, todo su bagaje ¿para qué? Para glorificar al Señor. Pero fíjate qué lindo que él dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea, en otras palabras, yo te hablo a ti de estos primeros 3 capítulos de la bendición que tú tienes. Por lo tanto, tú tienes que responder a todo eso. Tú eres esto, tú tienes esto en el Señor. Por lo tanto, tú tienes que caminar, tu conducta, tu comportamiento, tu vida tiene que ir acorde a qué? A eso que tú has recibido. O sea, en otras palabras, el expositor habla del equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre lo que yo he recibido de Dios y mi respuesta hacia eso. Porque si no, la balanza se va a inclinar a lo que Dios siempre te da. ¿Y tú qué? No aportas nada. Tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas. En lo que Dios te da y en lo que tú vives. Tiene que estar la balanza ahí equilibrada. Por eso fue que cuando el rey Belsasar, ¿quién sabe quién es el rey Belsasar? ¿Qué le pasó al rey Belsasar? Que vio la mano de Dios. La mano de Dios, él estaba bebiendo con los utensilios del templo. Estaba haciendo fiesta con los utensilios del templo y bebiendo vino en las copas sagradas. Y de momento, una mano
Dios se la sabe esto. En el palacio en Babilonia, una mano empezó a escribirle en la pared. Mene, mene, tekel uparsin. ¿Qué quiere decir eso? Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Balanza. ¿Ah? Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Balanza. Cuando la balanza no está ahí equilibrada, siempre se va a una de las esquinas. Tiene peso. Ah, Dios le había dado mucho, pero él no había el peso se había ido con no había entendido lo que Dios le había dado. El mismo Nabucodonosor se había humillado delante de Dios. Dios lo puso a poner a comer pasto en el patio. A Nabucodonosor lo puso a comer pasto. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Se humilló delante de Dios. Pero ese hombre, ese que descendiente de Nabucodonosor, no lo entendió de esa forma. Y pesado fue en balanza y fue que hallado falto. No pudo equilibrar la balanza. Por eso es que dice aquí: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que vosotros hemos sido llamados. La palabra digno es merecedor. O sea, tú tienes que Suficiente corresponder. Tú tienes un privilegio. Tú has sido declarado embajador. Te lo tienes que ganar también. Pero tú tienes que vivir como embajador. Tu vida tiene que ser conforme a lo que Dios te ha dado. Debes decirlo, hacerlo. Es correcto, pues eso es lo que Pablo quiere que la iglesia entienda. Eso es lo que Pablo quiere que la iglesia entienda. Y así que él comienza el capítulo 4. Y entonces va a decir, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso fue una revelación, don de ciencia. Dios se le reveló a Pablo. Y la iglesia tiene que andar unida. Ahora, para que la iglesia ande unida, ¿qué virtudes tiene que tener el creyente para que eso pueda ocurrir? Y Pablo la menciona aquí ahora. Amén. Humildad, mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ok. ¿Qué virtudes Pablo menciona? ¿Por qué son importantes esas virtudes? Esa es la que nos destaca, porque esas como cristiano. Esas son las virtudes y las que tiene Jesús también, son las que el ejemplo de ser humilde, ser manso, y soportarnos con paciencia los unos a los otros. Que ayudan a porque somos tan diferentes. Él lo acaba de mencionar. O sea, para yo lograr la unidad dentro del cuerpo, estas virtudes son fundamentales y necesarias. Y Pablo lo menciona en otras partes de la Biblia. Si usted busca ese Romanos capítulo 12, búsquelo. Capítulo 12, versículo, creo que es el 4. Y otro que se busque Filipenses capítulo 2. Versículo 3 también, creo que está por ahí. O sea, Pablo enfatiza en la actitud que debe tener el creyente, de humildad, de mansedumbre, de soportarse, de no creerse mayor que nadie, porque eso es contrario a la unidad que debe tener el cuerpo. O sea, eso lo que hace es que desune. Por eso es que Pablo atacó tanto la actitud de los corintios en cuanto a los dones, porque los dones en vez de unir a la iglesia lo que hacía es que la separaba. Filipenses 2:4. Ajá, ¿qué dice? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con quién, con humildad. El 3. Al 3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es la actitud que Pablo está mencionando aquí en este capítulo 4 de Efesios. Y si usted busca Romanos capítulo 12, versículo creo que 3, ¿quién lo tiene por ahí? 4,
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ese es el 4. Mira a ver si hay 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto Ahí está. que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Te escucharon? Sí, señor. ¿Te escucharon, verdad? O sea, que nadie piense, nadie tenga en sí más alto concepto que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Es que Pablo utiliza una palabra tan... Bien definido. Fíjate que es lo mismo, está diciendo lo mismo en Romano, No te en sobreestimes. Filipenses, Está diciendo, y no te aquí dice lo sobreestimes. mismo. No te sobreestimes. ¿Sabes? No te sobreestimes porque eso es contrario al espíritu de que de unidad dentro del cuerpo. Palabra de Jehová, no se la he hecho. Tienes que ser humilde, mansedumbre, tienes que ser manso, soportar con paciencia, o sea, soportar. ¿Ves? O sea, soportar. ¿Ves? No todo el mundo nos va a caer bien. O sea, no todo el mundo va a tener la misma, como dicen ahora, la química contigo. No todo el mundo va a tener la química apropiada. En otras palabras, es que ese ejemplo como Jesucristo, así era Jesucristo. Pues, pero tienes que soportar a aquel que es diferente. Que es diferente a ti, que piensa de ti, que a lo mejor tú crees que no te hace caso, o que tú crees que es hecho, o que tú tienes que soportar a esa persona. Porque te dice la verdad. Con paciencia. ¿Sabes? Y dice, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Fíjate que ahí habla de solícito. ¿Y solícito es qué? ¿Qué es solícito? Con premura. Diligente, activo. Con premura. O sea, es que tienes que promover. Que tenga disponibilidad. O sea, no ser pasivo, esperar qué, sino hacer. Ir en pro de aquello. ¿Entiendes? O sea, que esto no se produce automáticamente porque tú y yo tengamos el Espíritu de Dios. Tiene que haber una gestión humana para lograr que la unidad. ¿Entiendes? Tiene que haber una gestión de nosotros para lograr la unidad. Y entonces Pablo va a decir, ¿qué cosas nos unen? ¿Qué cosas son básicas que deben unir la iglesia? Porque tiene que haber unas cosas que nos unen. A pesar de que tú y yo pensemos diferente y hagamos las cosas diferentes y vengamos de unos backgrounds diferentes, tiene que haber cosas que nos unen dentro de la iglesia. Y Pablo las menciona. Son más lo que nos une que lo que nos Pero vamos a ver, ¿qué cosas nos deben unir ahí? ¿Quién las quiere leer? Vamos a ver. ¿Qué cosas nos deben unir? Vamos a ver, ahí que no haya leído nada. Miriam. La fe, el bautismo. Bueno, vamos a ver, léelo, una a una, dice. Primero que, un cuerpo. O sea, un cuerpo. O sea, tú tienes que entender que la iglesia es un cuerpo. O sea, aquí nadie es el llanero solitario. O sea, todos somos un cuerpo. La iglesia de aquí, la iglesia que está ahí al lado, o sea, la iglesia que está en Europa, en España, en Rusia, en China, en Estados Unidos, en Chile, o sea, todos los que son lavados en la sangre de Jesucristo somos un cuerpo. Somos un cuerpo, ¿verdad? Te tienes que entender eso. Ahora, un cuerpo, un solo espíritu. Por eso es que Pablo, cuando hablaba de los dones, ¿qué decía? ¿Qué decía? El don de sanidad por el mismo espíritu. Y el don de los milagros por el mismo espíritu. El don de ciencia por el mismo espíritu. Porque él quería enfatizar que era un solo espíritu. El espíritu que tiene este individuo lleno de Dios es el mismo espíritu que está en mí. Y eso es otro misterio. Por eso es que el Pentecostés es tan grande. Por eso es que el Pentecostés es tan grande. Lo vamos a discutir aquí a 2 semanas. Porque usted tiene que entender lo que pasó en el día de Pentecostés. Usted tiene que entender lo que pasó el día de Pentecostés. Lo que pasó el día de Pentecostés. Oiga, eso es.
Eso fue terrible. Que Dios abrió la ventaja de los cielos y depositó ese espíritu sobre toda carne. Sobre todo aquel. Mire, eso es un mismo espíritu. Un mismo qué? Una misma esperanza, que fue lo que yo hablé ahorita. O sea, todos nosotros tenemos que tener la misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza nuestra? Estar allá con Dios. Es salud, Ah, la salvación. ¿cuál es nuestra esperanza? O sea, ¿a qué usted aspira? Vamos a ver. Con Cristo, ser coheredero de Cristo. Moral, Ah. moral. O sea que no hay vergüenza. Estar con Dios, ver a Dios. Otra vocación. ¿Qué tú quieres? ¿Cuál es tu norte? ¿A qué tú quieres llegar? Nos está confrontando el maestro, nos está confrontando ahí, directamente. Pero él dice una esperanza. A que mi conducta La esperanza nuestra tiene que ser igual, la misma. ¿Cuál es la esperanza? No puede haber diferencia. Imitar a Cristo. Si Dios dice una esperanza, Llegar pues a la todos estatura tenemos que del tener esa misma Padre esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Señor, Crecer en la estatura de Cristo. Según una fe y un bautismo. Una esperanza. ¿Cuál es? Sabemos que está bien, sabemos que tenemos que tener una sola fe. Llegar a la estatura del Hay que varón saber. perfecto. Llegar a esa estatura de parecernos a Cristo. Mire, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Esa es nuestra esperanza. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Márquese ese versículo. Lo tiene Balcaulero. Dice, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ok, todavía. Pero ¿a qué es lo que yo quiero? ¿A qué yo quiero llegar? Vamos a ver. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y Esa es nuestra esperanza. ser igual a Él. Esa es nuestra esperanza. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque seremos Ahora, tal como Él es. Ahora llegó Rosita La esperanza. para que se balanceen. Es que la balanza, Depositar ahí. la balanza. Se le quita el peso de encima. Tan tranquilo que está ahora. Balance, vamos. Ya decía que ya. Ahora hay balance. Ay, ay, ay. No se deja hallado falto. Parece una mano para escribir las paredes ahí. Mene, que parcín. No lo tienes suficiente. Vamos, balanceate. Hay que hacer un peso de encima. Echar un pilón ahí a... Echar un pilón, Rosita. echar un pilón a Josita. ¿Usted sabe por qué? Echar un pilón. Mira, aquí trajeron menta. Dale uno, mira. Dale un caramelito. Aquí hay menta, mira, aquí hay menta. Esto trajo menta. A ella. Después no puedes responder a la pregunta. No podía hablar. Ahora no habla. Se la come que al final para cuando el maestro haga una pregunta. No, Sé que la esperanza es amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Oiga, Él. esa es la esperanza del creyente. Ver a Dios cara a cara. Ver a Dios cara a cara. Esa es nuestra esperanza. Dice que seremos semejantes a Él. Oiga, eso es tremendo. Dice Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17, dice que somos transformados de gloria en gloria conforme a su imagen.
Salmo 17:15 dice que cuando, y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea, Dios ha prometido que nosotros vamos a vamos a llegar y vamos a ser semejantes a Dios. Oye, eso es grande. Póngase a meditar en eso, imagínate. Eso es grande. Eso es grande. Hay un mandamiento que dice: amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Dios que ama a sí mismo también. Sí, pero eso Dios cambió ese mandamiento. Oye, No, o sea, Se lo cambió. si, o sea, estamos en un estudio, pero me gustaría cantar algo que es ese mismo texto ahí. Cántalo, que si no Canto. cántalo. Lo voy a cantar para que sea de bendición. Amén. Dice: de gloria en gloria me cambia a mí, me cambia a mí, me cambia a mí. De gloria en gloria me cambia a mí, a su semejanza, oh sí, me cambia a mí, de lo terrenal a lo espiritual, perfeccionando su imagen en mí, por el Espíritu del Señor. O sea, que el Espíritu, al último lo dice, pero es por el Espíritu. Ese es el cambio, ¿verdad? Es que, fíjate que el plan de Dios es tan perfecto que ustedes saben que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Profecía. Y cuando Dios se le revela a Moisés en el monte Sinai, ¿qué pasa cuando Moisés baja del monte Sinai? Dice que tuvo que cubrirse la cara porque la gloria de Dios en su rostro era tal que no podía la gente. Pero a medida que fue pasando los días, ¿qué sucedió? Esa gloria se fue que desvaneciendo del rostro de Moisés. El creyente es contrario. O sea, la gloria va aumentando en nosotros. Dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, es contrario a la experiencia que le ocurrió a Moisés en el monte Sinaí. Es completamente contrario. Nosotros vamos entonces a esa gloria, vamos de gloria en gloria, imagínate. Eso para ustedes vean cómo es el plan de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué nos une? Pues esa esperanza. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Y cuando usted habla de bautismo aquí, ¿a qué se refiere? ¿Cuántos aquí fueron bautizados por aspersión? Yo me dijo que tenía gente. Por aspersión. De niño, pero fui a las aguas. Ay, pero tú fuiste bautizado en aspersión, ¿verdad? Tú también. Hubo quien fue bautizado sumergido entre las aguas. O sea, que cada uno de nosotros tuvo diferentes bautismos. Por lo tanto, ¿de qué bautismo habla aquí? ¿De qué bautismo habla aquí? El bautismo dentro del cuerpo de Cristo, el bautismo del Espíritu. Cuando usted se convierta a Jesucristo, usted es que es sumergido dentro del cuerpo de Cristo mediante el Espíritu de Dios. Y todos hemos pasado por esa experiencia, por eso es que usted es nueva criatura. Le dijo Jesús a Nicodemo. Es necesario que tú nazcas del agua y del Espíritu. ¿Entiendes? Y eso es así. Usted ha sido que bautizado en el Espíritu dentro del cuerpo. Bautismo quiere decir que es sumergido. Usted es fusionado dentro de eso. Lo que habla bautismo, eso es bautismo. Es que usted se fusiona dentro del cuerpo a través del Espíritu. Por eso es que es un solo bautismo. No muchos bautismos, un solo bautismo. Para que el símbolo del bautismo, la ordenanza, el sacramento del bautismo, pues eso es un símbolo de lo que ya ocurrió en usted, espiritualmente hablando. Usted fue sumergido mediante el Espíritu dentro del cuerpo de Cristo. Para que después, como testimonio público, pues usted va a las aguas. Y algunos pues reciben el bautismo por aspersión, otros sumergidos. Por eso se mataban gente en el siglo IV y V, porque uno decía que había que sumergirlos dentro de las aguas y había guerras por eso nada más. ¿Usted se imagina eso? Dentro de la iglesia de Dios, unos
¿Sabes lo que hacían la gente antes? Los anabaptistas cogían cogían a los que no creían en ese tipo de bautismo, los cogían y los metían en el agua y los ahogaban en el agua. El primer waterboarding. Los ahogaban en el agua. Te voy a bautizar en el nombre y lo dejaban y se ahogaban. Porque no creían en ese tipo de bautismo. Fíjese a lo que el error que se comete, el no entender la palabra de Dios. Oye, he visto una duda. Cuando el paralítico de Bethesda, que no pudo entrar al agua, el que entraba al agua bajaba el espíritu, tocaba las aguas y el terror caía sanaba. ¿Está entendiendo? Sí. Ok, entonces quiere decir que cuando llegó aquel momento Jesús y le dice, que él dice que no podía entrar por su condición, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y síguelo. El bautismo no es que tenga que estar sumergido, sino que crea. ¿Seguro? Si el bautismo, el rito se produce cuando tú recibes a Jesús como Salvador personal, en ese momento tú eres bautizado dentro del bautismo. Lo que pasa es que el bautismo por agua es un testimonio público de lo que ya ocurrió en ti. Exactamente. Por eso es que se dan clases a los que se van a bautizar para que dejarles saber qué fue lo que ya ocurrió en ellos, para que ellos puedan tener esa convicción de testimonio, ¿entiendes? Público de lo que ya en ellos ocurrió. Muchos no entienden, ¿no? Pasan al frente. Pero lo importante es eso, que por eso es que se dan unas clases para que sepa lo que ya ocurrió en ti y para que sepa lo que tú vas a hacer, ¿entiendes? Por eso que el bautismo es posterior a la aceptación de... Es correcto, seguro. Seguro. ¿Verdad? Por lo tanto, esas cosas nos deben unir. Ahora, mira qué interesante está el versículo 7. Vamos a leerlo. Del 7 al 10. ¿Quién lo tiene por ahí? Tony. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ok, bien importante eso. A cada uno, no a alguno, a alguno, mira, hasta este individuo Dios le ha dado, hasta este individuo Dios le ha dado gracia. Imagínate, esa es la gracia de Dios terrible, ¿verdad? Le dio a Lázaro, imagínate. Oiga, pero te siguen trayendo. Yo tengo que decir algo. Aquí se quejan cuando Rosita llega, pero no se quejan. Por eso es que ustedes le dan. Pero a cada uno de nosotros, Dios le ha dado ¿qué? Dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Oiga, y la medida del don de Cristo no es una medida escasa, ¿sabe? ¿Qué quiere decir eso? Cristo no es tacaño. Cristo no es tacaño. Dice que Cristo da que en abundancia. Y a veces no lo merecemos. Imagínate, si a la medida del don de Cristo, eso es un montón. Eso es un montón, ¿verdad? Por lo tanto, dice, y dice el 8, vamos a ver, sigue Tony, sigue el 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, espérate, ahí. Ahí que me explique esos versículos. Esos son los dones del Espíritu de Cristo, que Cristo da. Ok. Porque hay otros dones. Ajá. Los de que da Dios, los del Espíritu Santo. Y pero ¿cómo Pablo los quiere explicar? O sea, ¿cómo Pablo explica? Que tenemos que trabajar. Él buscó un pasaje del Antiguo Testamento. Fue al Salmo 68, 18. Y dice, porque él quiere explicar que Dios le quiere, que cada uno de nosotros tiene que la gracia
conforme a la medida del don de Cristo. Que cada uno le fue dada la gracia conforme al don de Cristo. Pero él explica eso con un versículo del Antiguo Testamento. ¿Qué implica ese versículo? ¿Qué es lo que él quiere? 68 y 18. Gracias. Que subiste, lo leo. No, explícame. El versículo lo leímos ya aquí. Bueno, pues si quieres leerlo del Salmo 68, ¿qué dice ahí? Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Ok, vamos a ver. Él lo que está diciendo es que... ¿Qué implica? ¿Qué es lo que quiere decir? Él lo que está diciendo es que nos ha dado la gracia y la medida porque ya Él venció lo que el diablo nos había quitado, porque Él bajó a quitarle las llaves de la muerte, porque las llaves de la muerte se las quitó a Satanás, bajó primero para dárnoslas a nosotros y tenemos la redención y podemos estar cara a cara. Aquí está implícito el sacrificio de la cruz. Está capacitando a la iglesia, donde obviamente quién uno está fue haciendo nosotros. Y Está implícito el sacrificio de la cruz, y nos donde dio- Él venció la muerte. Eso es lo que está diciendo ahí prácticamente. Él lo que está recogiendo, él lo que está diciendo es que lo que el diablo nos robó desde el principio, yo se los he dado a ustedes, los he recuperado y se los he dado a ustedes y les estoy dando otra vez la gracia a ustedes y les doy los talentos y son mi cuerpo para que cada talento que yo le he dado a cada uno de ustedes que lo usen para gloria y está identificando unos trabajos que se tienen que hacer en el contexto de la iglesia. El apóstol para establecer una iglesia, el pastor para alimentar con la palabra la grey, y así por el estilo. Todos los dones vienen conforme a los trabajos que él quiere que sean. Pero fíjate qué interesante que él dice. Sí, pero los primeros versículos de ese capítulo se refieren para todos por igual, un mismo don. Pero de aquí del 7 en adelante ahora es para unos en específico, como a los ¿Don pastores. es específico? Lo describe. O sea, el don de pastor. Está el don de qué? De apóstol, de profeta, evangelista, maestro, pastores y un montón. Pero mira qué interesante está el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vos qué crees? para que cada día nosotros seamos perfeccionándonos y acercándonos y santificándonos, o sea, acercándonos más a ser como Cristo, para pues, primero santificarnos primero y para que entonces podamos es para estar aptos y capaces para la gran comisión. Para se lo tenemos que enseñar a los demás. Como una rama se ha desgajado del tronco y cuando la vuelve a unir, ahí se perfecciona. Cuando dice para la edificación del cuerpo de Cristo, lo que está hablando es de la iglesia, está hablando de la iglesia, diciendo que obviamente la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo no es otra cosa para la edificación de la iglesia. Fíjate, que dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Somos nosotros. O sea, el pastor está para cuidar que de la la iglesia. perfección de los santos depende de la ejecución del don que Dios nos ha dado. que hay que llevarlo Y de a cabo. nuestros líderes, porque Dios le O recibir sea, ese si líder. cada uno de nosotros, o sea, lo que está diciendo es que la perfección de los santos depende de la ejecución del don que cada uno, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Si nosotros no ejercemos el don, no vamos a alcanzar la perfección. Ese don tiene que ver con lo que ocupamos nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Tú no puedes alcanzar perfección sin que la iglesia, sin que cada uno de nosotros que ejecute el don que Dios ha puesto en nosotros. Entonces tiene que haber supervisión. Tiene que haber una unidad, tiene que haber una contribución de todos nosotros para que tiene que haber supervisión, porque Dios le va a exigir al líder por esas ovejas. Si una oveja tiene una situación, el llamado del líder es ver dónde está mi oveja y ver cómo puede ayudar. Sí, pero todos abonan, todos, porque el pastor, el apóstol, el que cuida el parking ayuda para tu perfección, el que pinta la iglesia, el que vela, el que tira la piedra, el que vela el guardia, todos contribuyen a la perfección de los santos. ¿Entiendes? Todos contribuyen. O sea, no hay uno
vete, aquí hay un asiento aquí un asiento, Dani. Que todos contribuyen a la perfección nuestra. O sea, y eso es lo que tenemos que ver, ¿entiendes? Eso es lo que tenemos que ver. Por lo tanto, ¿qué dice más adelante? El 13. Porque estos son versículos, oiga, clave en la vida del creyente. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, fíjate qué interesante. O sea, no vamos a llegar, habla de la perfección, y ahora habla de la unidad de la fe, ahora habla del conocimiento del Hijo de Dios, y habla de la plenitud de Cristo. Todas esas cosas hablan de qué, de un qué, de una, o sea, de una meta, de un logro, de un objetivo. Sí. ¿Entiendes? Eso es lo óptimo que vamos a buscar. Hasta, fíjate que él dice, hasta que todos lleguemos, o sea, todos en conjunto. Todos en conjunto. Nadie aquí va a lograr la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús por su propia cuenta. Necesitamos el talento de cada uno. Necesitamos de cada uno de nosotros para que eso se pueda lograr. Solo no lo podemos lograr. Solo no lo podemos lograr. Necesitamos la contribución de todos nosotros. La pregunta de los 64.000 chavitos es: ¿conoce cada uno de ustedes cuál es el don que Dios le ha dado para que nosotros nos podamos perfeccionar y podamos en humildad, José, en humildad y mansedumbre, soportándonos los unos a los otros, como dice la palabra? Que el plan está diseñado de esa forma. O sea, el plan no está diseñado para que nadie sobresalga por encima de nadie. El plan está diseñado para que todos nosotros contribuya para que entonces la unidad del cuerpo de Jesucristo alcance la perfección, la plenitud, la estatura del varón perfecto en Cristo. Así que está diseñando el plan. Este es el traje para llegar a ser. ¿Cómo es? Todos. Este es el traje que nos tenemos que poner. Todos. El traje de militar para marchar. Además de eso, Cristo dice que es una señal a los incrédulos. Exacto. Porque esto es contrario al sistema del mundo. ¿Qué te enseñan en el trabajo? La competencia. Ser mejor que el otro. Tú eres el mejor. Exacto. Tú tienes que sobresalir por sobre los demás. Producción. El sistema del mundo es completamente contrario a esto. Ser mejor que el otro. Yo produzco más que aquel produce más que el otro. O sea, usted va a su trabajo y le enseñan completamente lo contrario de lo que está aquí. Por eso es que el ataque que sufre la iglesia ahora es mucho más grande que el ataque de la iglesia del pasado. Porque el ataque era físico, pero esto es un ataque emocional, mental. O sea, te meten todo el tiempo, tú estás batallando con un sistema del mundo que te lleva a otra corriente completamente. Y te lo venden como que es lo máximo. Entonces te presentan modelos que han alcanzado la plenitud. El éxito. Entonces dice, los 10 más ricos del mundo. Entonces hay programas en Discovery Channel de los 10 más ricos. Y te presentan las casas que tienen, el estilo de vida y de los cantantes. Y entonces te venden esa imagen, ese objetivo. El éxito. Supuestamente. Y eso se alcanzó porque lo hiciste tú solo. Entonces la entrevista y no, muchachos, eso es porque yo, tú sabes. Eso es súper. Es completamente contrario a esto. Contra eso es que estamos batallando nosotros. Contra eso es que estamos batallando nosotros. Esa es nuestra verdadera resistencia. Y mire cómo termina el versículo. El 15 hasta el 16. Nosotros acabamos. 14. Para que ya no seamos niños. Ajá, importante el 14, bien importante. Ahí está el 14, porque si no vamos en pos de eso, ¿qué va a pasar? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, en otras palabras, que es lo que yo acabo de mencionar. Exactamente. O sea, si la iglesia no sabe a donde tiene que dirigirse, oiga, nos va a arropar, nos va a arropar la información que está corriendo por todos lados. La psicología. La psicología del mundo. Si fuera eso nada más sería perfecto, pero por ahí está el Jesucristo hombre ese que lo cogieron guiando borracho. Parece que se le fue la mano con cambiando el agua al vino. O sea, fíjate cómo Pablo lo presenta, para que no seamos niños fluctuantes. Esa palabra niño fluctuante es como veleta, es como una veleta que va de acuerdo a como el viento sopla. Sí, exactamente. O sea, si yo no me afirmo en esto y yo no tengo claro hacia dónde yo voy, el primer anuncio que yo escuche en la radio, el primer anuncio que yo veo en la televisión, el primer programa, me voy escogotado con eso. O sea, ahí me voy. Tengo que saber a dónde yo voy. Dani. Buenas noches, por la tardanza. Anoche yo veía un programa, escuchaba un programa de Radio Vida. No sé el nombre del pastor, parece mentira que lo escuché tantas veces. Lo predica continuamente. Y él hablaba con otro hermano, creo que ha pedido Resachi, creo que es abogado, del ataque a la iglesia a través de lo que están haciendo los homosexuales. Y era un duro ataque brutal a la iglesia. A mí me da vergüenza decir que soy cristiano. Y nosotros mismos nos unamos. Bueno, un pequeño ejemplo o dos ejemplos. Cuando Mahatma Gandhi, que su nombre era Mohandas Gandhi, él comenzó a leer de Cristo por la palabra de Dios. Él quiso entrar en la iglesia cristiana. Los cristianos eran ingleses. Y un usher, que es en inglés, oyer en español, no le permitió entrar. En esa parte que leí del libro, luego puse una aplicación, me viene a hacer Calvary Chapel, está por la grana, por esa área de era Western Auto, que se ve en la funeraria, donde me dieron a la mamá de Joel. Sí. Y él dice, si estuviera, hubiera estado lleno del Espíritu Santo de Dios, hubiera permitido que Mahatma Gandhi entrara, tal vez por lo menos 140 millones de hinduistas, que son mucho más, hubieran sido cristianos. Pero hoy me viendo la actualidad, la iglesia de Elizabeth Guidini, en el 2005-2006, cuando pasó época que estaba reconciliado con Dios, Carlos Anacondia, si lo conocen, que es un predicador argentino. Él habló con los pastores de esa área que iba a predicar, le dice, ¿cuántas iglesias hay aquí? 39. ¿A cuántas invitaron? A todas. ¿Cuántas van ahí? 13. Pues yo no hacer ninguna campaña. ¿Y por qué él dijo eso? ¿Y por qué usted dice eso? Porque ustedes no están unidos. ¿Cómo yo predicar en este lugar si ustedes no están unidos? ¿Cómo vamos a decir que somos el cuerpo de Cristo si ustedes no están unidos? ¿Cómo pretendemos decir que vamos a buscar el avivamiento, que es el carisma del Espíritu Santo de Dios, si no estamos unidos? Pues no voy a predicar. Cuando ustedes se unan, me llaman. Hasta luego. Es una predicación que escuché de Carlos Anacondia. Pues eso es lo que pasa con la iglesia. O sea, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina. Esa es la contraparte. Eso es cuando yo no me meto esto en la cabeza. Me voy a convertir en esto. Ahora, pero ¿qué dice más adelante? Sígame. ¿Sigo qué? ¿Siguiendo qué? Siguiendo la verdad. En amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Fíjate que lo enfatiza, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor. O sea, ahí está claro. Ahí no hay mucho que explicar, ¿verdad? O sea, en otras palabras, tenemos Cada uno tiene su función. que meter mano. Tenemos que meter mano. Y en el ejercicio del 2, bendecimos a otros, pero nos bendecimos a nosotros mismos. Sí, señor. Y vamos a ver los resultados. Vamos a ver los resultados. Los vaivenes de las personas que no están en... Yo digo que soy bendecido por estar aquí, poder tener este conocimiento. Pongo a pensar que en el mundo exterior están lo que llaman las agencias de publicidad, donde hay un equipo que se llama creatividad, que hace lo contrario, buscar entrar en la mente de las personas para hacer cambiarle la idea. Sobre lo que se ha dicho sobre la unidad, la unidad es una responsabilidad de todo creyente y debe ser buscada seriamente. ¿Seguro? Una decisión. Ajá, ven. Hace poco, en un tribunal de una instancia que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico también, de Estados Unidos, el juez se pronunció sobre una ley que establece que si tú vives en una urbanización que tiene acceso controlado, tienes que dejar un portón abierto de 8 a 6, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días de la semana. Y esa es una victoria que tuvieron la asociación de Watchtower, que son los testigos de Jehová. O sea que antes la gente decía, pues me mudé a una urbanización cerrada, ahora no entran los atalayas para acá. Oye, entonces ahora los atalayas... No, pero salió en el periódico más que eso, Millo. Hoy salió en el periódico la repercusión que tiene esa decisión, no tan solo con los testigos de Jehová, sino que ahora no pueden dejar tienen que dejar pasar a cuanta persona vaya. Sí, a cualquier persona. Entonces, hacer algún tipo de gestión. ¿Qué tiene que ver eso con esta clase? Mira, el apóstol San Pedro, en una de las epístolas, dice: nosotros tenemos que estar preparados para dar una razón por la cual hemos creído y darla con respeto, ¿verdad? Pero también con la responsabilidad de que estamos tocando un alma que nos está preguntando con sinceridad por qué estamos creyendo en eso. Y eso tiene que ver exactamente con todo lo que hemos oído esta noche aquí. Nosotros tenemos que capacitarnos en la palabra. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos produzca las experiencias que nosotros tenemos que vivir para entonces compartir, teniendo la confianza de que lo hacemos en su poder y en la unción que Él nos da, y no por palabrería docta. Pero tenemos que atrevernos. Y ahora con esos testigos de Jehová que se están metiendo, el otro día yo me asomé, estaba desayunando y pasaron unos testigos por allí, por frente de la acera de mi casa, y uno de ellos era ciego. Buenos días. A que tú no sabes para quién es ese ciego. Ese ciego me lo trajeron a mí. Sí, pero yo estoy con las mangas enrolladas hace rato. O sea, lo que pasa es que yo no voy a dejar de desayunar para irme a ponerle pico a pico ese fue el contrincante que te trajeron. Mira, cuando yo vi por primera vez a Herman Cain, yo dije, mira lo que se han sacado los republicanos. Como hay un African American en Casablanca, pues ahora se sacaron a King Kong para que los republicanos también tengan. Y ellos mismos lo tumbaron. Ellos mismos le fabricaron el caso sexual ese con las mujeres de Georgia. Porque ellos no han resuelto el problema del racismo. Sí. Pero yo te digo una cosa, nosotros tenemos que estar listos si viene un mormón, si viene un testigo de Jehová, si viene un mita, si viene un espiritista, si viene el que venga, un católico también. ¿Por qué ustedes nos hablan de María? ¿Por qué tenemos que hablar de aquello?
Entonces tenemos que saber cómo le vamos a responder, porque de la palabra nuestra puede ser que dependa la salvación de esa vida. Bueno, pues vamos a ponerlo de pie.